Señor, tú eres nuestro Dios, tanto en los cielos como en la tierra, Señor. Y hemos venido, Señor, a tu casa aquí, Señor, a honrarte, Señor, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas que hemos traído, Señor. Te pedimos, Señor, que las recibas y que sean de olor grato ante tu presencia, Señor. Y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor. Los que están aquí, los que no pudieron llegar, los que están, Señor, en sus hogares, Señor, bendícelos también, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, recíbelas. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Estamos a tiempo para escuchar palabra de Dios. ¿Todos están listos? Ya mi esposa estuvo orando, ¿verdad?, por las necesidades, por algunos enfermos. Y en realidad la enseñanza de hoy se va a tratar de la oración. El título de esta enseñanza es La oración, un fundamento en la iglesia. Es el título. La oración, un fundamento en la iglesia de Cristo. Entonces vamos a estar hablando de la oración, lo que hace la oración. Más que nada, el mensaje es basado en la oración de la iglesia. Cuando la iglesia ora en conjunto, porque también hay oración que es personal, oración que nosotros personalmente vamos delante de Dios, pero hay oraciones aquí en la Biblia que se hicieron en grupo, o sea, que toda la iglesia estuvo orando, un grupo estuvieron orando y Dios respondía. De eso vamos a estar hablando, de la oración, el fundamento de la iglesia. Un fundamento de la iglesia. Vamos a la Biblia en el libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 12 y al versículo 5. Quiero decirles que esta noche sepultaron a mi hermana. Les pidió oración el domingo, ¿verdad?, que estaba muy grave. Hoy la sepultaron allá en México. Así es que gracias por sus oraciones, los que estuvieron orando. Estoy tranquilo porque ella está con el Señor. Ella era una sierva de Dios, entregada a Dios y a su familia, y ya sus hijos ya están grandes todos. Así es que están tristes, pero saben que Él está con el Señor. Así es que ya no oremos más por ella, sino por los familiares, para que el Señor siga fortaleciéndonos. Y el Señor lo está haciendo. Todos están ahí, capítulo 12, el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a regresar después a este capítulo en el transcurso de la enseñanza, pero nos vamos a ir al principio del libro de los Hechos, para que usted entienda que en el libro de los Hechos es donde nace la iglesia de Cristo. Allí nace, en el día de Pentecostés. Allí nace la iglesia. Y lo vamos a entender, vamos a ir a la Biblia al capítulo 1, y ahí nos vamos a dar cuenta en el capítulo 1. Este libro tiene 28 capítulos, el libro de los Hechos. Y es un libro muy interesante porque en este libro, ya que nació la iglesia, en ese libro, nosotros somos la iglesia de Cristo, que allí fue donde nació. Hace 2000 años atrás nació la iglesia de Cristo. Porque antes de Jesucristo traer el evangelio, no había iglesia. Acuérdese que la gente, los judíos, seguían la ley. Los fariseos, los saduceos y todos los escribas, ellos seguían la ley de Moisés. Por lo tanto, no había iglesia. Solo se reunían en sinagogas a leer los pergaminos, porque no había ni Biblia. Eran pergaminos donde ahí estaba escrito la ley de Moisés, lo que Dios le mandó que escribiera Moisés en los pergaminos. Así es que no había iglesia hasta después, hasta en el libro de los Hechos. Aquí es donde nace. Y de ahí es donde venimos nosotros, que tenemos que estar fundamentados en esa doctrina, en la doctrina que Jesucristo dejó, que es la iglesia, que es el evangelio. Entonces vamos a darnos cuenta que el mismo autor
que escribió el libro de los Hechos es el mismo que escribió Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Lucas, el doctor, escribió los Hechos y también escribió el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Si vamos a capítulo, y nos vamos a dar cuenta, por en el capítulo 1 de los Hechos y versículo 1, ahí dice, ¿cómo dice el versículo 1, el capítulo 1 de los Hechos? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Allí menciona a un Teófilo. Ese Teófilo era muy querido por Lucas. Pudo haber sido algún erudito de ese tiempo, alguien bien entregado a las Escrituras, a escudriñar las Escrituras y bien entregado al servicio de Dios. Y si vamos a Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 3, allí también lo menciona. Por eso es el mismo que escribió Lucas, escribió Hechos. Dice el versículo 1 de Lucas capítulo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y el 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y el 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber indagado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahí menciona a la misma persona, Teófilo. Entonces es el mismo autor que escribió los dos libros. Y Lucas no anduvo con Jesús. Lucas no fue un discípulo, ya lo dije en una enseñanza. Lucas anduvo con Pablo, pero era un doctor. Y aquí vemos que este fue el que escribió los dos libros. Bueno, eso es para que usted reciba conocimiento y así usted entienda más lo que es las Escrituras. En los siguientes versículos del libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos otra vez, del capítulo 1 dice, habla de lo que les dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y el 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese fue el encargo que Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y del versículo 9 al 11 habla de la ascensión del Señor. Sigamos leyendo el versículo 9 al 11 de ese capítulo 1 de los Hechos. 9, 10 y 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, sabemos que eran ángeles. Y el 11 dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como Jesucristo ascendió al cielo, así como los discípulos lo vieron ascender y dice que en una nube lo cubrió, así va a venir un día a esta tierra otra vez. Pero antes de eso nosotros dice que la iglesia va a desaparecer. O sea que la iglesia va a desaparecer y se va a ir con el Señor y van a estar de bodas. Pues después va a venir otra vez Jesucristo a establecer su reino, según está escrito en el libro de Apocalipsis. Pero es otro tema escatológico que es mucho, hay que estar bien estudiados para enseñar bien lo que es escatología. Pero esta es una enseñanza para que usted entienda que Jesucristo, aquí los ángeles dicen, que ustedes están viendo que va al cielo, un día va a venir. Así como lo ven que sube, así va a venir de nuevo.
y estamos esperando que eso acontezca en algún tiempo, no muy lejano. En los versículos 12 al 26, escogen al sucesor de Judas en el libro de los Hechos. En el mismo capítulo, después de que ya están allí reunidos, y Jesús le dijo que no se vayan de ahí, no se vayan de Jerusalén, quédense allí porque allí va a venir la promesa. Mientras ellos están reunidos allí, escogen al sucesor de Judas, alguien que lo reemplazara porque Judas había muerto, él se suicidó. Entonces Pedro dice, bueno, vamos a escoger a uno porque está escrito en la ley, está escrito de que alguien tome su lugar. Y si eso lo podemos ver no lo tengo escrito aquí, pero en el 19 dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba, hablando de Judas cuando se fue y se suicidó, se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. El 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos. Del libro de los Salmos, Pedro saca esta conclusión de que hay que escoger a otro. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces echaron suertes en algunos de ellos, creo que eran 2 o 3, y cayó en Matatías. El versículo 26 dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matatías y fue contado con los 11 apóstoles. Matatías lo pusieron como sucesor de Judas, porque Matatías dice ahí, ¿no? Matías, ok, sí, Matatías es otro. Matatías es en el libro de Macabeos, creo. Es otro libro. Matías, ellos lo reemplazaron porque decían que tenían que ser 12. Pero después el apóstol Pablo es rescatado y ahora se cuenta como el apóstol Pablo, uno de los 12, que va a estar allá, que menciona el libro de Apocalipsis. Pero eso es escatología también, que en realidad es mucho lo que se tiene que traer de enseñanza bien profundo allí. Pero escogieron a Matías, que fue el sucesor. Bueno, eso pasa en el capítulo 1. O sea que en el capítulo 1 pasan todas estas cosas. Jesús sube al cielo, les dice no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. Subió al cielo, los ángeles le dicen que así va a venir, así como lo ven subir, y escogen a Matías para reemplazar a Judas. Entonces en el capítulo 2, allí ya habla en el capítulo 2 habla de la venida del Espíritu Santo, habla del día del Pentecostés, ahí es donde nace la iglesia. En el capítulo 2 y el versículo, en realidad de ahí en adelante, versículo 1 en adelante, ahí habla del nacimiento de la iglesia. Ahí nace la iglesia en la cual estamos ahora. Porque la iglesia no es este grupito. La iglesia de Cristo no solo somos nosotros. No es una denominación, no es un concilio, es un grupo de personas alrededor del mundo, de diferentes lenguas, naciones, culturas, que aman a Cristo, que han dado sus vidas para servir al Señor, que se han entregado para el Señor, viviendo en santidad, esperando su venida y limpiando sus vestiduras día con día. Esa es la iglesia de Cristo. No es un grupo de personas que se reúnen nada más, son personas que viven en santidad, que temen a Dios y viven en santidad para servir a Dios y solamente a Dios hasta que Él venga. Esa es la iglesia de Cristo. El que está limpio, límpiese más. El que está santo, santifíquese más. El que sea justo, siga practicando la justicia. Esa es la iglesia de Cristo que va a ser levantada. Entonces nosotros tenemos que estar cada día limpiando nuestras vestiduras para que cuando el Señor venga por su iglesia seamos levantados, que somos nosotros. Así es que esa es la labor de nosotros, de que ya que hayamos sido rescatados, limpiar nuestras vestiduras día con día y pidiendo al Señor que nos halle dignos de ser levantados en el día de su venida. Esa es nuestra labor, vivir en santidad y servir a Dios, servir a los demás.
En ese capítulo 2, eso es lo que habla. Y el versículo 43 al 47 habla la unidad de la iglesia. Porque después de que vino el Pentecostés, empezando el versículo 1, fueron bautizados, conocemos la historia, y allí fueron bautizados por el Espíritu Santo y estuvieron juntos después de que fueron bautizados y se reunían juntos, vivían juntos. Y no creo que eran poquitos. Vamos a leer del capítulo 43 al 47 del capítulo 2. Dice, sobrevino temor a toda la persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo partían y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa era la iglesia que comenzó en el Pentecostés. Era una iglesia unánime, vivían juntos, comían juntos, se reunían en el templo. Debemos aclarar que no eran pocos los que se reunían. Porque en el 41 y del 41 al 42 dice que se añadieron por el discurso de Pedro aquel día, en el día de Pentecostés, como 3,000. Lo podemos leer. O sea que no era una iglesia pequeña la que comenzó. Cuando llegó el Pentecostés, cuando estaban allá en el aposento alto, eran pocos, ahora eran como 120 según dice la Biblia. Pero Pedro trae un mensaje poderoso y ese mensaje convence a 3,000 y se convierten a Cristo 3,000. Así es que no eran pocos. Y esos 3,000 se reunían en el templo junto con los 120 que ya eran convertidos, que ya eran los discípulos de Jesús. 120 discípulos más 3,000 que nacieron allí en el día de Pentecostés con el mensaje de Pedro. Entonces no eran pocos. Usted se imagina multitudes reuniéndose en el templo de Salomón y luego en las casas se reunían también. O sea que andaba la gente en las casas comiendo, sirviéndose los unos a los otros, y eso le llamó la atención al pueblo, la unidad de la iglesia. Por eso me llama mucho la atención ese versículo, el 42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían esas cualidades esta iglesia que acaba de nacer. Primeramente dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina de los apóstoles no es una doctrina que ellos se inventaron. La doctrina de los apóstoles fue la doctrina que Jesucristo les dejó. O sea que la misma doctrina de Cristo. Primeramente tenían doctrina, buena doctrina. Jesucristo les dijo, enseñen lo que yo les he enseñado. En el capítulo 28 de Mateo dice, enseñen las cosas que yo les he enseñado. Perseverar en la doctrina, dice, y también en la comunión unos con otros. Se llevaban bien unos con otros. Había amor fraternal. Había ese amor de hermanos que debe de haber en la iglesia. Que se miraban y se gozaban cuando se miraban los unos a los otros. Y eso debe haber en la iglesia siempre. Que cuando usted ve a un hermano, no le huya antes, déle un buen saludo. Aunque vaya a otra iglesia, aunque sea de otra iglesia, y que usted sabe que es su hermano, a mí me da gusto saludar a otros hermanos que no van a esta iglesia. Cuando yo sé que son mis hermanos, que es la sana doctrina, y yo los veo por allí, a mí me da gusto. Aunque ellos a lo mejor no me quieren saludar, algunos de ellos, pero debe de ser un gozo encontrarse uno por ahí en la calle a otros hermanos.
Si usted conoce a un hermano que usted sabe que es su hermano y le huye, pues algo está pasando. Porque no debemos de huir, debemos de atraernos, porque somos hermanos en Cristo. Imagínese allá en el cielo, ¿cómo usted le va a huir a su hermano allá? Allá no va a poder llegar. Aquí tenemos que amarnos con el amor de Cristo. Y aquí tenemos que practicar el amor de Cristo. Allá en el cielo ya no hace falta porque vamos a tener el amor de Dios plenamente. Aquí es donde se debe demostrar el amor de Cristo. Y dice que perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan, que comían juntos. Juntos comían la comida, unos con otros se compartían la comida, los alimentos. Y finalmente dice, y en las oraciones, y de eso vamos a estar hablando, porque de eso se trata el mensaje. En las oraciones, oraban juntos y Dios contestaba muchas oraciones cuando oraba toda la iglesia. Por eso vamos a regresar ahorita al capítulo 12 donde empezamos, porque allí Pedro estaba en problemas y la iglesia oraba y el Señor obró. Y hay otros ejemplos que vamos a estar viendo en la Biblia, aquí en el libro de los Hechos, que sucedieron por las oraciones. Por eso es bueno cuando algo pasa y hay hermanos enfermos, como ahora que mi esposa oró por los enfermos hace rato. Es bueno que la iglesia ore, porque Dios contesta la oración de la iglesia que está unida. Y claro, a veces no va a contestar como nosotros queremos, pero Dios va a hacer algo y Dios se va a manifestar de un modo u otro. Y pueden suceder cosas que nosotros no nos esperamos que Dios puede contestar, porque ahí en realidad Dios obró y ellos no creían, los que estaban orando. Y así pasa a veces, uno ora a Dios y Dios hace cosas y luego no la queremos creer. Dices, ¿cómo Dios va a hacer esto? Pues por eso estábamos orando. Pero ¿cómo fue que sucedió? Pues sí, pues estábamos orando. Entonces no nos debe sorprender que Dios haga milagros en las oraciones, porque para eso es la oración, para que Dios obre a nuestro favor cuando es su voluntad. Bueno, vamos a llegar al capítulo 12 que empezamos, pero vamos a seguir aquí al pasito. Entonces, ese versículo 42 me llama mucho la atención porque ahí está, en ese versículo 42, todo lo que ellos hacían. La doctrina, la unidad, comían juntos y oraban juntos. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Es la iglesia que Jesucristo va a venir a buscar. Una iglesia que esté unida en todo. Entonces, tenemos que nosotros, más que nada, estar bien delante de Dios, estar bien espiritualmente, porque cuando haya una emergencia, podemos estar listos para orar. Y cuando tú estás bien con Dios, cuando tú no estás en pecado, cuando tú estás bien con Dios y con los demás, se te hace fácil orar, porque sabes que no hay impedimento. Cuando estás bien con tu esposa, con tu esposo, cuando no hay problemas en la familia, por eso los esposos hay que llevarnos bien. Como esposos hay que llevarnos bien, porque alguien puede estar en emergencia. Imagínense que mi esposo haya peleado los dos, los pastores, y luego que alguien nos llame, ¿sabe qué, pastora Irma? Necesito la oración, estamos en emergencia. Irma va a andarme buscando por ahí escondido porque no quiero verla, y me va a andar buscando, ¿sabes qué? Vengo a pedirte perdón o pídeme perdón porque hay una emergencia. Bueno, pues imagínese, qué ridículo, sería hipocresía, ¿verdad? A última hora estar pidiendo perdón porque hay que orar. No, hermano. Eso no debe ser así en la iglesia de Cristo. Y sabemos que hay quienes están empezando, ¿verdad? Hay quienes están empezando, que hay problemas. Se entiende que a veces es difícil entenderse como esposos, pero son cositas que podemos solucionar al instante. Tenemos que siempre estar al instante prestos para pedir perdón y para perdonar, porque no sabemos cuándo va a haber una emergencia. Entonces, los pastores y los líderes, principalmente en una iglesia, tienen que estar siempre listos para toda buena obra, como dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Tenemos que estar nosotros siempre listos para cualquier obra. Imagínense que me llamen por teléfono, nos llaman nosotros, ¿saben? Y nosotros llamando al otro pastor a ver si él está bien con Dios. Imagínense, pastor Antonio sabe que tenemos una emergencia acá, hombre, pero sabe que mi esposo ya estamos peleados. Y quiero que ore por esta situación. Imagínense yo buscando otro intercedor,
Qué ridículo sería. Pero sí se da, hermanos, sí pasa eso. Hay pastores que no viven bien con sus esposas. Yo he conocido pastores que las esposas están amargadas porque, pues, por situaciones, a veces del ministerio, a veces de la familia. Pero eso no debe ser en los pastores. Por eso siempre hay que estar bien con Dios en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Porque uno nunca sabe cuándo Dios nos va a decir, te necesito ahora. Entonces, eso es para todos, hermano. No solo para mí y para mi esposa, sino para todos nosotros. Porque todos somos discípulos de Cristo y somos pues siervos inútiles, porque en realidad aquí estamos solamente para hacer la voluntad de Dios. Así es que lo que hagamos no nos merecemos ningún mérito, sino solamente que Dios es el que hace todas las cosas, solamente somos sus instrumentos. En el capítulo 3, hablando del libro de los Hechos, empieza hablando de Pedro y Juan que iban juntos al templo a orar. Según este versículo, ya ellos habían establecido un horario para orar. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y sabemos que en ese capítulo, ahí se encuentran con un cojo ahí en la puerta del templo, la Hermosa. Y oran por él y es sanado. Ahí hubo un milagro. Pero no vamos a seguir leyendo, solamente quiero ver ese versículo que ustedes vean que se estableció un horario para orar. Dice que era la hora novena, la de la oración. Ellos establecieron un horario. Nosotros aquí nos estamos antes reuniendo a orar los domingos en la mañana, no más bien en la tarde, a las 4. Estamos ayunando los domingos al fin del mes, pero ahora con lo de la pandemia pues hemos parado todo eso. Ahora escasamente, solamente hacemos los servicios. Pero nosotros hemos establecido una hora para orar, porque la oración siempre tiene que estar en la iglesia, siempre tiene que haber un horario para orar. Y como está diciendo mi esposa, que hay que buscar tiempo para orar. Es que ella no sabía que iba a traer la enseñanza de la oración, pero ella es una confirmación. Porque a ella yo nunca le digo lo que voy a predicar. Nunca, ella sabe que nunca le digo lo que voy a predicar. ¿Por qué? Por muchas razones. Pero esta es una de ellas, una para que ella reciba también. Porque si le digo, ¿sabes qué voy a predicar de esto? Va a decir, no, pues mejor se va a dormir, ya sé de qué va a predicar. Entonces, ella no sabía, pero la oración es fundamental, es un fundamento que la iglesia debe tener. Toda la iglesia individualmente y en conjunto también, la oración. Y al final nos vamos a dar cuenta que mismo Jesucristo dijo que cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra y habla de la oración, poniendo una parábola, que vamos a llegar ahí y ahí vamos a terminar. Me queda media hora todavía. Así es que no se duerma. Es que según este versículo ya ellos habían establecido un horario para orar. Era la hora novena que ellos tenían para orar, para reunirse a orar. Y ya más adelante, si ya lo que todo esto termine, ojalá pues, alguien dice que esto del coronavirus no va a terminar, que esto va a seguir, entonces pues, está crítica la situación. Pero si se compone, volvemos otra vez a establecer un día de oración y reunirnos a orar, porque ahí es donde Dios contesta muchas peticiones. Y de un modo u otro podemos hacerlo también, aunque estemos en eso de la pandemia, solamente guardando distancia. Eso no impide, pero tendremos que ponernos de acuerdo. La oración es muy importante en la iglesia y en el creyente. Una persona que se convierte a Cristo debe de tener ese fundamento, la oración. ¿Por qué muchos no permanecen en el camino del Señor? ¿Por qué muchos se apartan? ¿Por qué muchos se van otra vez a su vida pasada? Porque no oran, hermano. Eso es todo. No oran. Porque cuando uno ora y uno sabe que cuando tú vas a la presencia de Dios, tú estás orando con Dios, tú no estás orando así nada más. Dios respalda esa oración. Por eso Jesucristo, cuando a sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Creo que en el capítulo 11 de Lucas, creo. Y Jesucristo les dijo, ahí les muestra, les enseña el Padre Nuestro. Porque es fundamental la oración. Yo he conocido muchos que se convierten a Cristo, muchos que vienen a la iglesia se convierten a Cristo
Y un tiempo están bien, un tiempo asisten a la iglesia, un tiempo uno los ve en la iglesia, pero no perseveran porque no oran. Eso es todo, hermano. Porque no oran. Yo sé que por eso es. Porque si tú oras, Dios te va a respaldar tu oración. Si tú oras, Dios va a estar contigo en todo momento y te va a guardar de muchas cosas, aún de caer en tentación. En cambio, si nosotros no oramos, si simplemente nos congregamos y simplemente venimos a los servicios y eso hasta ahí nada más, va a llegar día que va a venir una prueba y no vamos a resistir, porque no estamos fundamentados en lo que es la oración, que es fundamental en nosotros. Jesucristo lo dijo, el apóstol Pablo también lo dijo en sus epístolas, que oremos sin cesar siempre. Porque el apóstol Pablo sabía, y Jesucristo con más razón, de que como hijos de Dios es un fundamento que lo necesitamos todos los días, la oración. Para todo, hermanos. Hay que encomendarnos al Señor. Y yo le aseguro que usted se mantiene orando todos los días, orando siempre, el diablo no se lo va a llevar al mundo. Y cuando el Señor venga, va a ser levantado, porque usted está siempre en comunión con Dios. Usted está siempre allí, poniéndose a cuentas con Dios. ¿Qué pasa cuando oramos? Cuando vamos delante del Señor y si hemos pecado, le decimos, Señor, perdóname porque yo sé que pequé. Y el Señor nos perdona. Ahí el Señor nos restaura. Pero si nunca nos queremos acercar a Dios, ¿cómo Dios nos va a perdonar si no queremos nosotros pedirle perdón? Por eso es muy importante la oración. La oración es muy importante, tanto en la iglesia en conjunto como en el creyente. Dios en este libro contestó muchas oraciones, en este libro de los Hechos, que la iglesia hacía. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31, allí Dios contestó una oración de la iglesia que estaba orando. Hechos 4, versículo 23 al 31. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. El 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Esta es una oración que clamaron todos ahí, toda la iglesia. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, su Cristo, perdón. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos ahí una iglesia que se reunía y era una iglesia ya perseguida. Era una iglesia que ya los estaban persiguiendo porque no querían los líderes de ese tiempo que se reunieran, porque el diablo estaba en contra, porque sabía el diablo que se iba a levantar una iglesia poderosa. Y no quería que se reunían porque Dios estaba haciendo grandes cosas y iba a seguir haciendo grandes cosas entre ellos por medio de la oración. Y dice que hicieron este clamor a Dios, esta oración a Dios todos juntos, hablando de Jesucristo y todo lo que sucedió, que lo crucificaron. Y al final dice que tembló el lugar. Dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Recibieron un poder sobrenatural en esa oración que ellos hicieron. Recibieron un poder sobrenatural que dice que salieron de allí
hablándole a todo el mundo el evangelio, porque todos estaban en ese sentir, orando juntos, y Dios contestó. ¿Qué pasa si no hubieran orado? No hablan la palabra de Dios. Porque hasta para hablar la palabra de Dios hay que ser valientes, hermano. Para predicar el evangelio hay que ser valientes. No cualquiera va y le habla el evangelio a otro. No cualquiera va y predica el evangelio por ahí en la calle. Esto es de valientes. Y dice que con denuedo hablaban la palabra de Dios, con poder del Espíritu Santo. Se levantó ese grupo y se fueron a predicar por allí, y el Señor los respaldaba, porque oraron antes de salir. Yo recuerdo que antes nosotros salíamos a las calles a predicar, algunas veces, muchos años atrás, pero antes de ir a predicar siempre nos reuníamos a orar antes. Que Dios nos usara, que Dios, así como esta reunión que hicieron ellos aquí, estos discípulos, que Dios, cuando habláramos nosotros, que fueran tocados ellos por el Espíritu Santo. Porque ya no somos nosotros, ya es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros hablamos la palabra, ya es Dios glorificado, porque ya no somos nosotros. Es Dios tomando el control en cualquier situación. Y había veces que íbamos por las calles, me acuerdo que una vez fuimos ahí por Naples Park, calle por calle, y salía gente endemoniada, gente americanos que no nos quieren recibir y maldiciendo. Pero nosotros tenemos valor para llevar el evangelio. Así estos discípulos también. Dios contestó y dice que tembló el lugar de la presencia de Dios cuando estaban reunidos ahí juntos. Dios contesta las oraciones cuando nos reunimos juntos como iglesia. Y claro, estaban unánimes juntos. Por eso en el principio dice que estaban unánimes juntos y sentían lo mismo, estaban en el espíritu, todos juntos sintiendo lo mismo. Imagínense que nos reunimos en una iglesia, nos reunimos y todo el mundo peleados, unos con otros, que no se llevan, uno por ahí, otro por acá, que no se quieren ver ni saludar. Dios no puede contestar una oración, porque ya no hay unidad. Que en vez de saludarse, mejor se sacan la vuelta para no saludar. Y claro, ahorita no hace falta porque estamos en la pandemia, ¿verdad? Es que si no lo saludan, no se preocupe, no es que usted le cae mal, sino que espero, ¿verdad? Eso espero yo. Porque el domingo yo quería saludar a una hermana y la hermana se fue por allá. Dios le bendiga, pastor. Y yo quería seguir, después dije, no, es que a lo mejor como estaba la situación ahora, ¿verdad? De la pandemia. Así es que no se moleste si no lo quieren saludar porque son restricciones que se están tomando. Pero hay que estar unánimes juntos en un espíritu. En el espíritu sí podemos estar unánimes. No físicamente, pero en espíritu sí. Usted puede estar en su casa, yo en mi casa, en el trabajo, donde sea, y hay una emergencia, oramos y yo sé que Dios puede contestar porque hay unidad. Y así estamos nosotros, los líderes. Tenemos un grupo de líderes que oramos. Cuando alguien de ustedes pide una oración, nos mandamos el mensaje, se le hablan a mi esposa y ella se lo manda a los demás, o a mis Kim, o a quien sea. Alguien que es de los líderes y esa persona nos manda un mensaje a todos. Y aunque estemos trabajando, pero estamos unánimes, estamos unidos. Y Dios puede contestar una oración donde hay una emergencia, porque hay unidad. Eso es lo que Dios quiere, unidad. Y santidad, claro, primeramente. Vemos allí, ¿verdad?, que Dios contestó allí porque se manifestó el poder de Dios y dice que con denuedo, en otras palabras, con poder de Dios, predicaban la palabra después de que oraron. Ese es un ejemplo que sucedió y que Dios contestó en una oración de esas masiva en la iglesia. Pero si vamos al libro al capítulo 12, donde empezamos, y el versículo 5 al 16, ahí nos vamos a dar cuenta de la condición de Pedro, porque empezamos leyendo el versículo 5 que leímos, donde dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así empezó el mensaje. Pero si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de la situación de Pedro. Vamos a seguir leyendo hasta el 16. El 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados,
sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Acuérdense que la iglesia estaba orando. Y Pedro estaba ya custodiado con 16 hombres. Dice que eran cuatro grupos de 4 hombres. O sea que eran 16 hombres custodiando a Pedro con cadenas. Y las cadenas, dice aquí, se le cayeron. Porque era el poder de Dios. Ese ángel vino y lo visitó y le dijo, date prisa. Y las cadenas se le soltaron. Es un milagro. Las cadenas no se pueden caer solas. Es el poder de Dios. Dice el 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Otro le dijo, prepárate y vámonos. El 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea que este ángel vino y lo visitó y lo sacó de entre los guardias, pero Pedro pensaba que era una visión. Él pensaba que era como cuando uno está soñando, cuando uno está viendo una visión y que tú estás ahí inmóvil. Y él pensó que todo lo que estaba haciendo el ángel por él era solamente una visión. O sea que él todavía no sabía. Dijo, ¿qué es esto? Porque para él era imposible ver que las cadenas se cayeron y que los guardias no hicieron nada por detenerlo. Entonces dijo, esto es como algo ilógico. ¿Cómo las cadenas se me van a caer si las tengo atadas a mis manos? Y cómo los guardias no me paran y yo voy con este ángel y nadie hace nada por detenerme. O sea que para él era ilógico. Por eso pensaba que era una visión. Es como cuando uno está soñando y después uno despierta, oh, qué bueno que era un sueño, ¿verdad? Cuando uno está soñando algo feo. Pues él pensaba pues que era un sueño también. Dice el otro versículo, vamos a leer hasta el 16. Dice el 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel desapareció. O sea que había una puerta de hierro imposible de que se abriera sola. Y se les abrió sola la puerta, después de que se le cayeron las cadenas y pasó entre los guardias. Y era el poder de Dios. Y dice que el ángel ya cuando lo sacó de allí, desapareció. Desapareció el ángel. Y Pedro siguió caminando solo. Dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, porque lo iban a matar, hermanos. Ese era el plan de Herodes. Lo que pasa es que lo metieron en la cárcel porque era el día de la, ¿cómo se llama? La Pascua, creo. Estaban celebrando una fiesta judía y no lo podían matar porque había que celebrar esa fiesta judía. Creo que era la Pascua. Entonces iban a esperar a que amaneciera para darle muerte. Y lo que pasó fue que después Herodes mató a los guardias porque se les escapó Pedro. Y dice que los mandó a matar, pero Pedro estaba a salvo. Vamos a seguir leyendo para llegar al 16. Dice el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Acuérdense que la iglesia estaba orando. Y él llega allá donde están todos orando, donde está toda la iglesia que se reunía, en una casa grande de esta mujer, mamá de Marcos, que es el que escribió el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Entonces, dice el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y dice el versículo 13, y cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. O sea que ella, en vez de abrir la puerta, salió corriendo a avisarles a la iglesia que estaban orando. Y luego cuando llegan allá dicen que estaba loca,
No creían lo que estaban ellos orando, hermanos. Por eso digo que una vez está orando y ya vemos unos que no creemos. Pero pues ellos están orando por Pedro. Y Dios obró a favor de ellos y de Pedro. Pero después no la creyeron. O sea que Dios conoce, hermano, que uno a veces es incrédulo. Y uno está orando, pero dice, ¿no será cierto que Dios podrá hacer esto? Pues Dios nos conoce que pues somos pues en realidad incrédulos. Vamos a seguir leyendo el versículo 15. Dice, y ellos dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. En otras palabras, no es él, sino que es su ángel que lo guarda. Y aquí vino y apareció como quien dice. Como si un espíritu de Pedro, que en forma de ángel vino y los visitó. Dice el 16. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron, ¿cómo es posible que tú estés aquí si tú estabas ahí te tenían atado con cadenas y con guardias? Se quedaron atónitos, se quedaron incrédulos, en otras palabras, sorprendidos porque Pedro había salido milagrosamente. Pero era porque ellos estaban orando. Y con todo eso se les hace difícil creer. Por eso no les sorprenda que cuando nosotros oramos, Dios haga milagros y después ni nosotros mismos decimos, pero ¿cómo sucedió eso? Porque Dios es el que hace los milagros. Nosotros solamente oramos. Ellos no hicieron nada más que orar. Y Dios obró a favor de Pedro y a favor de ellos, porque era necesario que Pedro siguiera predicando. El ministerio de Pedro no terminaba. Después lo crucificaron también como a Cristo. Así murió Pedro, pero él hasta que cumplió su llamado. Él siguió. Dios no era el tiempo de Dios de que muriera. Por eso Dios lo sacó. Pero tenía una iglesia orando. Y eso es de lo que estamos hablando, de la oración de la iglesia. Le calculé bien el tiempo, fíjese. Vamos ahora al capítulo 14 del libro de los Hechos. Sigamos viendo otros ejemplos para terminar. Capítulo 14 de los Hechos, versículos 19 al 23. Aquí hubo otro caso donde también la iglesia estuvo orando y Dios obró a favor. Dios respondió a las oraciones. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pedro, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Acuérdense que aquí a Pedro lo apedrearon y lo mataron. Perdón, a Pablo. Lo apedrearon y en realidad había muerto Pedro ahí. No dice la Biblia que había muerto, pero dice que se reunieron los discípulos en el grupo que andaba con él y oraron por Pablo y se levantó otra vez. Acuérdense que las piedras no eran piedritas chiquitas, las que le tiraban eran piedras grandotas, hermano. Entonces imagínense, apedreado, todo sangrado, todo escalabrado. Los discípulos oraron por él, pero en realidad pensaban que ya estaba muerto. Algunos de ellos. Pero Dios obró, hermanos, se levantó y se volvió a meter a la ciudad otra vez. Si yo fuera él, yo no me meto, hermanos. Digo, si me escapé de esta, no me vuelven a agarrar. Pero Pablo no era yo. Entonces él con valentía volvió otra vez. Ahí es que rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entró de nuevo a la ciudad, hermano, después de que lo dejaron ahí muerto, casi, o a lo mejor sí muerto. La oración de estos discípulos hizo que Pablo se levantara. Dios obró a favor de Pablo y de los que oraron, porque se reunieron a orar por Pablo y fue levantado, porque tampoco no era el tiempo de que muriera a pedradas. Había mucho que hacer todavía. Pablo tenía mucho que hacer, pero Dios tenía una iglesia que oraba y Dios lo levantó por medio de la oración que hacía la iglesia. Lo levantó de haber sido apedreado. Vemos ahí otro ejemplo. Leemos hasta el 23 para ver qué más dice. Dice el 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y el 22, confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y el 23. Y constituyó ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en aquel en quien habían creído. Dice que después él estableció líderes, pastores. O sea que el que lo apedrearon a Pablo no era voluntad de Dios de que allí muriera. Dios tiene para cada quien un ministerio, hermanos. Para cada uno de nosotros tiene un ministerio. Y cuando no es la voluntad de Dios de que tú mueras en algo, un accidente o qué sé yo, es porque Dios quiere todavía usarte en algo más. A Pedro lo sacó de la cárcel porque no era su tiempo. A Pablo lo levantó siendo apedreado porque había que establecer pastores, había que establecer líderes en las iglesias, porque su llamado no terminaba. Y dice que oraban al Señor en quien habían creído. Cuando un hijo de Dios se va de este mundo, es porque ya Dios, un hijo de Dios, un hijo verdadero, es porque ya Dios terminó su ministerio ahí. De un modo u otro, ya hizo lo que iba a hacer. Mi hermana dejó un mensaje de voz antes de partir de este mundo. Y nos lo mandó a todos. Cuando estaba en el hospital, y ella no hablaba. Se le fue todas sus fuerzas, ya no hablaba. Entró al hospital, ya no salió de ahí. Solamente ya le dieron el cadáver a mis sobrinos. Pero días atrás, hace como una semana atrás, calculo yo, ella todavía hablaba. Y dejó un mensaje de voz para todos nosotros. Un mensaje de salvación en el libro de Juan, del Evangelio según San Juan. Hablando de Jesucristo, el unigénito, el único Hijo de Dios, que nos ha dado la salvación. Y ahí dice, porque no dio Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y de ahí predicó. Eso fue lo último que ella habló para nosotros. Y ahí lo tengo en el teléfono. Un mensaje de salvación para mis hermanos y para todos los que lo pueden escuchar. Ella todavía con una voz quebrantada. Le dije a mi esposa cuando yo lo escuché, yo andaba trabajando. Yo andaba bien sudado, fue el sábado, cuando nos mandaron. Dice, este es un audio de mi mamá diciendo a mis sobrinos, cuando todavía hablaba, ya hace unos días atrás, y ella quiso que se los compartiéramos a toda la familia. Así es que ella ya les predicó a todos, si no les había predicado antes a mis papás, a mis hermanos y a todos los conocidos, ella ya les predicó allí. Yo le dije a mi esposa, mi hermana ya cumplió su llamado. Con este mensaje ya cumplió su llamado y el Señor la va a tener en su santo reino. Sí, porque todavía estaba viva. El sábado todavía estaba viva. Murió el lunes. Dije, el Señor se la lleva. Dije a mi esposa, ella ya cumplió. Ya, está lista. Por eso yo sabía que, yo esperaba que ya era el tiempo. Porque ya era una condición que ella no podía moverse. Ella no podía mover sus manos, sus pies, todo se le paralizó. Solamente podía casi ni hablar. Entonces ya era el tiempo. Entonces Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros. Para Pablo, para Pedro no era el tiempo. Por eso el Señor los levantó, pero usando a la iglesia, orando. Sigue siendo el 20. Bueno, ya terminamos ahí, donde estableció pastores, líderes. Vamos al capítulo 16, versículo 14 y 15. Perdón, del 11 al 15. Y ya vamos a terminar, no se preocupe. En 3 minutos, en 5 minutos terminamos. En el capítulo 16, del 11 al 15, ahí vemos también, se reunían a orar. Ahí dice que también tenían un horario allí en este capítulo donde oraban, un lugar donde oraban. Y ahí se reunían a orar Pablo con sus seguidores y había mujeres que se reunían también. Y aquí se convirtió en una mujer muy importante. Vamos a leer. Versículo 11 del capítulo 16 de Hechos dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y el 12 dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y el 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Aquí no era en un templo, aquí dice que era junto al río.
Ellos tenían un lugar donde se reunían y era junto al río, dice allí, en un lugar, me imagino, solitario, pero ellos escogieron ese lugar para orar. Así es que cuando nos reunamos, no necesariamente tiene que ser en la iglesia, puede ser en una casa, puede ser en una plaza, puede ser donde sea, donde uno escoge el lugar y que Dios le diga, le muestre. Y aquí se reunían junto al río. Dice, donde solía hacerse la oración. Dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. El que está hablando aquí es el autor del libro, Lucas. Por eso dice que ahí se reunieron, él está hablando de lo que sucedió en ese capítulo. Y dice el versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una mujer muy importante, una mujer vendedora de púrpura, era una mujer negociante, una comerciante. La púrpura era una tinta con la que pintaban los mantos y toda la ropa en aquel tiempo, las ropas reales especialmente. Era una tinta que dice, yo estaba escuchando un documental que la sacaban de un pescado. Si usted busca la información, ya hace años que yo escuché eso. Había un pescado que se daba por ahí en esas regiones y de ese pescado tenía como me imagino algo dentro de su cuerpo donde de ahí sacaban la tinta y tenían que ser bastante, en otras palabras, era un negocio grande y muy caro. Pues esta mujer tenía negocio de eso, vendiendo esa tinta de púrpura y se convirtió a Cristo porque se reunían a orar. Y con lo que mientras estaban orando, Pedro traía un discurso y traía palabras donde esta mujer estaba atenta y el Señor obró y se convirtió a Cristo, esta mujer, muy importante. Dice el versículo 15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos aquí que esta mujer se convirtió y toda su familia también. Y dice que se bautizó también. Así que vemos aquí que en un lugar donde se reunían a orar, se salvó una mujer, una familia, y creo que en otro lugar habla de esta mujer también, en otro lugar de los Hechos, donde esta mujer fue poderosa, evangelista, como la mujer samaritana. Llevó el evangelio y fue una gran líder, porque creyó la palabra de Dios. Y vemos aquí la oración de un grupo que se reunió, obrando, salvando a personas muy importantes. Terminamos con Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, hablando de la parábola del juez injusto y una mujer que fue a pedirle ayuda. Y ahí vamos a terminar. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es una parábola basada en la necesidad de lo que es la oración. Y no desmayar, dice allí. ¿Qué es no desmayar? No dejar de orar. Constantemente hay que estar orando, día con día. Si se te olvidó orar hoy, ora mañana o al rato, cuando sea, pero tener en mente que hay que orar. Puedes estar viendo televisión, pero tu mente está, tengo que orar. Tengo que tomar un momento para orar. Eso es que tenemos que estar constante en oración. Que puedes hacer otras cosas, pero en tu mente está ir a orar. Sacar un tiempo con Dios. Eso es lo que pasa conmigo. Yo puedo ver televisión en la casa, programas con mis hijas, con mi esposa, alguna película, pero estoy pensando, yo tengo que ir a orar. Yo tengo que ir a leer la Biblia. En un rato más voy y hago lo que tengo que hacer. Eso es lo que estoy en mi mente siempre. Hago unas cosas, pero pensando en hacerlo primordial. Y después lo hago, después voy y hago, y también con mis hijas, como Elizabeth principalmente, que está chiquita, que enseñala también, para que nos siga nuestros pasos, dándoles ejemplo. Y dice el versículo 2, diciendo, esta es la parábola, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombres. Era un juez mundano. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el 6. Y dijo el Señor, o sea Jesucristo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y el 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y ahí termina el versículo. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Que cuando el Señor venga por su iglesia, hallará fe en la tierra, hallará gente que todavía está orando por su venida, hallará gente que todavía está orando por las necesidades, hallará fe en la iglesia. Cuando dice hallará fe en la tierra, quiere decir que se hallará fe en la iglesia, porque la iglesia en realidad es por lo que viene Jesucristo. Y a veces dice la tierra porque se refiere a nosotros, alrededor del mundo terráqueo, o sea, lo que es el globo terráqueo, y nosotros como iglesia. Él espera que la iglesia ore, Él espera que la iglesia lo esté esperando. Por eso en Apocalipsis dice que la iglesia y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, estamos esperando. Así tiene que estar la iglesia, orando, esperando su venida. Si no estamos orando, eso quiere decir que no lo estamos esperando. Y si no estamos orando y viene el Señor, nos podemos quedar por no estarlo esperando, por no estar orando. Por eso dice Jesucristo, que esta parábola es muy importante. Hallará fe en la tierra cuando Él venga, hallará quien lo esté esperando, quien espere su venida. Yo digo que aquí remanente fiel sí lo estamos esperando. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ir a orar. Unánimes, orar en nuestra casa, pero como iglesia, orar donde quiera que estemos, unánimes, orando por las necesidades y por nosotros mismos unos con otros. Yo oro más por ustedes que por mí. Yo por mí casi no oro. Yo oro por la necesidad de los demás. Porque yo sé que yo tengo techo, yo tengo salud, gracias a Dios, tengo mi familia, pero yo oro por los demás. Yo oro por otras necesidades, oro por los que están enfermos, oro por los sufrimientos, por otros que están sufriendo. Más que por mí, porque en realidad yo sé que yo estoy en la voluntad de Dios y Dios tiene cuidado de mí, de mi familia, pero yo sé que ustedes mejor oran por mí también. Eso espero. Y así orar los unos por los otros, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Nos ponemos de pie. Me pasé 5 minutos, pero era necesario decirles estas palabras. Pasen al altar y nos vamos a despedir. Esperamos que el Señor haya tratado con nosotros con esta enseñanza, de que nos acordemos siempre orar en nuestra casa, en nuestro tiempo libre, cuando no tenemos reunión aquí. Acuérdese que Dios está esperando que nosotros oremos, que Dios nos acerquemos a Él confiadamente y le pidamos. Si no tiene para qué pedir, pues pida por usted. Yo sé que los niños han de decir, no, pues piden yo creo cosas para ellos, pero también pueden orar para que Dios bendiga a sus padres y que supla las necesidades de ellos, como dije el otro día. Hay mucho por qué orar, siempre hay por qué orar, mucho por qué orar, por la paz del mundo, por lo que está pasando, por que el Señor tome control de la pandemia que anda suelta por ahí, que no se quiere sujetar, como algunos videos que hemos visto por ahí. Vamos a adorar a Dios y nos despedimos. Gracias, Señor. Adora a Dios para despedirnos. Que el Señor nos siga bendiciendo durante la noche, el día de mañana y los siguientes días. Gracias, Señor. Aunque no tenga fuerza, sí, Señor, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción
posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Sí, Señor. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor. Y ahora levantamos nuestras manos, Señor, en señal de que tú mereces la gloria y la honra, Señor. Que todo viene de ti, Padre. Y que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas, en Remanente Fiel y en los hermanos que nos están viendo alrededor del mundo, Señor. Haz tu perfecta voluntad en cada uno de ellos, Señor. Suple toda necesidad, Señor. Si alguien está enfermo, Señor, te pedimos por sanidad, Señor. Si alguien está pasando por alguna dificultad, algún problema, Señor, te pedimos que obres, Padre. Si alguien, Señor, necesita alimento, cualquier cosa que necesite, Padre, te pedimos que tú suplas, Señor. Porque tú eres un Dios que sabe dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Por eso te pedimos que tú obres a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo, Señor. Y que cuando tú vengas, Señor, encuentres fe en la tierra, Señor, en la iglesia, Padre, que tú vienes a buscar, Señor. Que encuentres fe en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, hasta que tú vengas, Señor, que nos mantengamos firmes, Padre. Y gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, Señor, del camino. Que lleguemos con bien con nuestros vehículos, Señor, sanos y salvos. Y los que no pudieron llegar, Señor, también te pedimos tu bendición allá en sus hogares, Padre. Los que están enfermos, te pedimos sanidad, Señor. Sigue obrando, Señor, en sanidad, Padre. Llévanos con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos estar aquí el viernes, Señor, de nuevo, para alabarte, glorificarte y para recibir tu palabra que tú nos vas a traer, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, hermanos. Dios les bendiga.